Iglesia, una vez más tenemos una palabra hoy de parte de nuestro Dios que nos da desde su corazón para compartir con sus hijos. En el nombre de Jesús, desde Iglesia Intercesora, bendecimos a todas las personas que van a ver este vídeo y a toda su familia, en el nombre de Jesús. Iglesia, como decía, el Señor tiene hoy una palabra de bendición para nosotros. Y es una palabra de amor, porque el Señor es el camino, la verdad y la vida. No hay más. Y ahí es donde está el amor de Dios con mayúscula. Vamos a pasar directamente a la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24, página 862 de nuestras Biblias. Mateo capítulo 6, versículo 24 al 34. Digan amén, pues den por ahí. Amén. Esta palabra, hermosa palabra, dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los que no conocen al Señor, buscan todas estas cosas. Mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el mañana, que el mañana traerá su afán. Bástele al día su propio mal. Amén. Amén. El afán y la preocupación es como la carcoma en la vida del cristiano. Porque si se la deja continuar, se la ve que está ahí y comienza como en la madera y se la deja, puede producir a la persona incluso problemas, serios problemas. Nuestro Dios con esta palabra nos vuelve a recordar que el afán y la ansiedad por las preocupaciones, por las situaciones, por las cosas, no es como debemos afrontar las situaciones los cristianos. Que no debemos preocuparnos por qué vestiremos, por qué comeremos. Cierto que tenemos que ser diligentes, claro que sí. Tenemos que ser diligentes, tenemos que ser todo lo diligentes que podamos ser y que debemos ser. Todo conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da enseñanza de qué debemos hacer y qué no debemos. ¿Qué podemos hacer y qué no podemos? Porque nuestro Dios nos ha dejado libertad de elección para elegir si escoger hacer
si hacer la obediencia, obedecer al Señor o no. Obedecer al Señor significa caminar en la senda estrecha. Obedecer al Señor significa, obedecerla, cumplir la palabra significa tener santidad. Porque obedeciendo la palabra, obedeciendo al Señor, es como nos limpiamos. Nos limpiamos de conductas y de cosas que nos llevan al pecado. La persona que camina en su vida conforme a la palabra de Dios, está caminando conforme a la palabra de Dios, a nuestro Dios. Entonces, este es el manual que nos ha dado nuestro Dios para que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos en esta vida. Y saber las cosas que han pasado y las que van a pasar. Pero hoy nos dice nuestro Dios, una vez más, sobre el afán, la ansiedad, la preocupación, Aquí nos habla concretamente de las necesidades básicas. Pero antes de eso nos dice que ninguno de nosotros podemos servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El amor al dinero es la raíz de todos los males, dice la palabra de Dios. Dios puede hacer rico, millonario, multimillonario a un hijo suyo, a una hija suya. Lo puede hacer por un propósito. Pero el cristiano o la cristiana no debemos, los hijos de Dios, las hijas de Dios, no debemos anteponer las riquezas y el afán por las riquezas a nuestro Dios. Primero nuestro Dios y nuestra fe. Y todo lo demás nos será añadido. Busca primeramente, versículo 33, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles? Las cosas necesarias para vivir. Como dijo el apóstol Pablo, que él sabía vivir en la pobreza y en la riqueza, en la abundancia y en la necesidad. Él sabía manejarse, conducirse en las dos, pero no estaba afanado con tener riquezas. Un hombre de la capacidad del apóstol Pablo. Entonces nuestro Dios nos avisa hoy de que tengamos mucho cuidado con esto. Porque ¿quién está sentado en el primer lugar de nuestro corazón? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Está nuestro Señor Jesucristo sentado ahí, dominando y gobernando nuestra vida en primer lugar, o tenemos las riquezas, o el afán de la riqueza, o el afán por tener esto, tener lo otro, tener aquello. Por eso nos dice nuestro Dios hoy que tengamos cuidado con esto. Y comienza diciendo el versículo 24 lo que termina diciendo el versículo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Servir a las riquezas es ser esclavo de las riquezas. Y ser un esclavo de la riqueza significa ser un esclavo de producir riqueza. Hay personas que están sufriendo adicciones, porque están intentando conseguir ese premio. Y caen en adicciones. Esas son adicciones. Que necesitan un tratamiento médico y cosas así. Produce trastornos. Pero el peor de los trastornos es que si se sirve a las riquezas antes que a Dios, mientras estamos vivos tenemos la oportunidad de cambiar, de pedirle a Dios que nos cambie, que nos ayude a cambiar. Pero si a las 4 de la mañana o en ese momento vienen a pedir nuestra alma, de nada nos sirve el amor a las riquezas, el servir a las riquezas. Y en el infierno mucho menos todavía. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El pueblo de Dios tenemos que tener claro a quién le servimos. Y nuestro Dios nos da advertencias en su palabra y nos avisa, como dice la palabra de Dios, lámparas a mis pies tu palabra.
para no meter los pies en el hoyo. Lámparas a mis pies tu palabra, la palabra de Dios. Estamos en un camino oscuro a las 4 de la madrugada y tenemos una lámpara, una vela, una lámpara y vamos alumbrando el camino para saber dónde ponemos los pies. Pues así es la palabra de Dios. Es la luz que nos ilumina nuestro caminar. Por eso la senda estrecha es difícil caminar los cristianos. Pero tenemos un destino de gloria. Tenemos un destino de gloria. En Cristo Jesús y con Cristo Jesús. Porque somos hijos y por tanto herederos, dice la palabra. La cuenta es que no debemos poner nuestro corazón en las cosas materiales. Porque la persona, Dios puede dar bendición a una persona, pero la persona tiene su corazón en Cristo. Pero no en las bendiciones que Dios le ha dado. Si Dios bendice a una persona, a un hijo, una hija suya, lo bendice con mucha riqueza, esa persona tiene que tener su corazón en Cristo. O a Cristo en su corazón en primer lugar. Y después la riqueza. Señor, me ha bendecido tanto. ¿Qué tú quieres que yo haga con tanta riqueza? Lo primero, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Señor, gracias por las bendiciones que tú me has dado, Señor. ¿Qué tú quieres que yo haga con todas las bendiciones que tú me has dado? Porque muchos se van por el mundo, por acá, por allá, y dinero para arriba, y la firma aquí, y la tarjeta la visa por allá, y no sé. Y el Señor bendijo a esa persona, y esa persona está con el dinero empleándolo en todas partes, y no le pregunta al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga con todas las bendiciones que tú me has dado? Por eso, muchas personas en el reino de Dios, muchas personas, muchos hijos, muchas hijas de Dios, muchos ministerios tienen problemas, porque allí hay personas que tienen zapatos rotos sentados en la fila atrás, y hay personas con anillos de oro y zapatos de charol en primera fila. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el Señor camina en medio de los candeleros de oro, como dice Apocalipsis. En medio de su iglesia anda el Señor, y lo ve todo, Él no se le esconde nada. ¿Cómo va el Señor a dar bendición ahí cuando está viendo eso? No murió, nuestro Señor no murió, tanto por aquel que tiene los zapatos rotos como por aquel que tiene anillos de oro, y que los dos han aceptado a Jesucristo, el Señor Jesucristo, como su Señor y Salvador personal. Los dos son salvos, pero uno tiene anillo de oro y ropa cara, próspero, bendecido por Dios, por un propósito. Y esa persona que tiene zapatos rotos, que puede ser una mujer que tiene sus hijos, que está uno enfermo, el otro está, o un padre que está muy mal. Eso hay que arreglarlo, mi hermano y mi hermana. Si eso está pasando en tu congregación, eso tienes que arreglarlo. Si eso está pasando en tu vida, eso tienes que arreglarlo. Tenemos que arreglarlo. No puede haber dos cristianos juntos y que uno tenga los zapatos rotos y otro tenga anillos de oro y zapatos de $600 y que los dos estén escuchando la misma palabra y que después se vaya cada uno por su lado, uno a su pobreza y otro a su riqueza. Allí se tiene que solucionar eso, porque el que tiene le tiene que decir al otro, oiga, ¿qué problema usted tiene? ¿En qué le puedo ayudar? Interesarse por su situación, tiene que mirar su situación, tiene que asegurarse de que su situación es así y luego tiene que actuar en consecuencia.
Porque eso lo ve el Señor. Recordemos cuando nuestro Dios estuvo con sus pies sobre la tierra y tenía un cuerpo de carne y hueso que Dios le dio, Dios Padre le dio. Vio leprosos, vio endemoniados, vio necesidad, pobreza, vio riqueza. Estuvo entre los más necesitados y leprosos, pero también estuvo delante de aquel que se lavó las manos. Se llamaba Pilato. Personaje poderoso. Autoridad que le había dado Dios, porque si no, no hubiera podido hacer lo que hizo. Porque todo estaba para cumplirse. Tenía que cumplirse. En justicia. Entonces nuestro Dios hoy está llamando la atención a todo el pueblo suyo en todo el mundo a que revisemos este punto en nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Y estamos hablando del tema de las bendiciones materiales. Porque en el pueblo de Dios hay personas que son millonarias, que tienen riqueza. Y hay personas que tienen pobreza en exceso, que ya no la aguantan más. Y hay cristianos tirados en la calle. Hay cristianos tirados en la calle. Hay cristianos tirados en la calle. Porque están en la calle. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues eso se debe corregir. Y nuestro Dios hoy está llamando la atención sobre este punto. Dice la palabra de Dios que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, a que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Por el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Por tanto, el dinero no se debe amar el dinero. El dinero es algo que es un medio para algo. Es un medio para algo. Es una herramienta. Cuando hay que sacar un tornillo se coge la herramienta adecuada. Ya está. Sea de oro, sea de hierro, es la herramienta. Pues el dinero es una herramienta, es un medio. Un medio que tiene que glorificar al Señor. Se tiene que usar, mejor dicho, para glorificar al Señor. Mi hermano, mi hermana, ¿dónde tienes tu corazón? ¿Dónde tenemos nuestro corazón? Esa es la pregunta de hoy. Esa es la pregunta de hoy. Y lo que Dios, la frase que nuestro Dios hoy pone para subrayar es la verdadera prioridad. La verdadera prioridad del ser humano, del cristiano, ¿cuál debe de ser? Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Primero Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y después todo lo demás. Después todo lo demás. Porque eso no quiere decir que abandonemos lo demás. No, tenemos que saber priorizar. Hay que saber priorizar. Por tanto, debemos poner la verdadera prioridad que es nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Primero nuestro Dios. Primero el reino de Dios. Lo demás está ahí. Pero primeramente eso. Y el Señor se va a ocupar de mis necesidades. Porque cuando nosotros, los hijos de Dios y las hijas de Dios, oramos al Señor, le pedimos, le rogamos con acción de gracias. Y el Señor, en su misericordia, nos bendice, nos ayuda. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y en este punto yo tengo que dar gracias a Dios. Hoy aquí un testimonio mío, porque el Señor en este mes, que yo no tenía, me quedé en el aire económicamente, que no tenía prácticamente ni para comer, el Señor me ha provisto.
El Señor me ha provisto de una forma que yo no me lo esperaba. Y le doy gracias a Dios por eso. Y con eso nuestro Dios me ha recordado una vez más y me ha enseñado más profundamente que los hijos de Dios dependemos de Él. No dependemos de una organización, ni de una ONG. No dependemos de... No. Nosotros no dependemos de las personas. Dependemos de Dios. Los hijos de Dios dependemos de Dios. Porque cuando nosotros vinimos al mundo y no trajimos nada, y nos vamos del mundo, los cristianos, los que somos salvos, nos llevamos la salvación. Nos llevamos el Espíritu Santo. Pero no nos llevamos las riquezas, ni el amor a las riquezas, ni la avaricia. No nos lo llevamos. Por tanto, la verdadera prioridad, nuestro Dios hoy nos lo recuerda. Mis hijos, mis hijas, ¿cuál es vuestra verdadera prioridad? ¿Cuál es la verdadera prioridad en tu vida? Pero ¿por qué nos lo pregunta el Señor hoy? Para que nosotros hagamos un ajuste de nuestro caminar en la vida. Primero que nos examinemos todos y reflexionemos sobre cómo estamos caminando en la vida. Y si tenemos que hacer algún ajuste, que lo hagamos conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que quiere nuestro Dios hoy de nosotros. Y nos lo dice con todo el amor que siempre, siempre, siempre nos dice las cosas. Sabemos que nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Porque nuestro Dios, como dice la palabra, al que ama disciplina. Disciplina es corregir, pero nos corrige con amor. Como las plantas, cuando empiezan a crecer un poquito, se le pone, empieza a salir y para que no se tuerza se le amarra un palito. No a todas, pero a muchas. Pues es un ejemplo. La planta no se puede mover, pero es para que salga derecha. Es para que no se tuerza. Y cuando la planta crezca, pues evidentemente dará sus frutos y lo da y se pondrá fuerte y le quitará el palito y ya no lo necesitará. Por eso los papás y las mamás corrigen y enseñan a sus niños pequeños, a sus hijos y a sus hijas, sobre lo que está bien y lo que no está bien. Para que cuando vayan creciendo y tengan uso de razón, puedan distinguir por ellos mismos y tengan una conducta que respetuosa, una conducta correcta, diferenciando lo que está mal de lo que está bien y escogiendo el buen camino de la vida. Por eso la importancia de la enseñanza de los hijos en nuestra fe. Para ir terminando, iglesia, en Mateo, en la misma página, en Mateo, en el capítulo 7, un poquito más adelante, el capítulo 7, versículos 7 y 8, donde el Señor está estos versículos, que nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué más queremos de nuestro Dios? Nos está diciendo, tenéis las puertas abiertas. Llama, pide, busca, porque te voy a dar. Vas a hallar, me vas a hallar, y te voy a abrir, para que puedas pasar, para que puedas recibir. Porque todo aquel que pide, recibe, y que el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué necesitas, iglesia? ¿Qué necesitas, iglesia? Pídele al Señor en oración con acción de gracias. Pero acuérdate que Él tiene que ser el Rey de tu vida, porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Alguien dice amén? Amén. Nuestro Dios nos ama. Jesús te ama, pero con mayúsculas, con un amor que nosotros no alcanzamos a entender y que solamente podemos ver reflejado en
la cruz del Calvario. A ver quién osa dar la vida aquí, en este mundo. ¿Quién da su vida de esa forma? Si se lo preguntamos, ¿usted sería capaz de dejarse crucificar por su hijo? Por su esposo, por su esposa, por su vecino. Si usted no lo hace, vamos a quitarle la vida. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer eso? Pues nuestro Dios fue voluntariamente a dar su vida para abrir la puerta de salvación para todos nosotros. No hay amor más grande. Y con eso nos vamos a quedar. Con esa palabra nos vamos a quedar. No hay amor más grande que el que nos da nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Iglesia, la verdadera prioridad. Acuérdate de esta palabra. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. En el nombre de Jesús, desde Iglesia Intercesores, te bendecimos, a ti y a tu familia.